Buenas tardes tengan vuesas mercedes. Vengo con mi escuadrón de arcabuceros a caballo y hemos tenido contacto con el enemigo un poco más allá. Pero si quieren saber más de esta historia, síganos y no olviden suscribirse. Hola amigos, hoy estaremos durante el mes de julio en la región de Frisia, al norte de lo que actualmente es Holanda, y antes las provincias españolas de Flandes. En este vídeo vamos a describir lo que aconteció en un pueblo llamado Jemmingen, y que hoy se llama Jemmingen y está en la Baja Sajonia, Alemania. Pero revisemos antes un poco el contexto que llevó a esta batalla. En abril de 1566, un grupo de nobles flamencos consensuó un pliego de exigencias conocido luego como el Compromiso de Breda, que fue presentado a Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, más como un ultimátum que como una base de negociación. La actitud dialogante y moderada en Margarita de Parma fue interpretada como debilidad y nobles como Hendrik van Brederode empezaron a reclutar fuerzas y a instar ya por la rebelión armada. Y Guillermo de Orange y otros nobles, hasta entonces haciendo equilibrios para mantenerse equidistantes, acabaron tomando partido por la rebelión. En ese momento, en la ciudad de Valenciennes, se alzó en rebeldía contra la corona, aunque las fuerzas realistas acabaron derrotando a los rebeldes en las batallas de Batrelos y Lannoy, y finalmente restaurando el orden en Valenciennes. En 1567, un ejército calvinista de 2.500 hombres viajó hasta Oosterweel, y un contingente realista los sorprendió y aniquiló el 13 de marzo en la batalla de Oosterweel. Pero la rebelión estaba ya decidida, y Guillermo de Orange organizó un triple ataque sobre los Países Bajos, y estaba destinado a extender la rebelión y a expulsar a los católicos, españoles o no, de Flandes. Ante tal panorama, la nobleza católica y también la protestante moderada solicitaron protección, y el rey respondió encargando al duque de Alba que trasladase los tercios de Lombardía a Francia. Esta proeza fue posible por la creación en aquella época de un corredor logístico que atravesaba los dominios del rey de España y que unía la Lombardía, al norte de Italia, con Flandes, lo que se conoce como el Camino Español. Entre las tropas que entraron en Flandes se hallaban las unidades de élite de la época, los temibles tercios viejos de Nápoles, Sicilia, Lombardía y Cerdeña, comandados por maestres de campo y capitanes de la talla de Sancho Dávila, Sancho de Londoño, Alonso de Ulloa o Julián Romero. Los rebeldes se organizaron en 3 ejércitos. Un primer ejército, a las órdenes de Guillermo de Orange, atacaría desde el sur. Otro segundo ejército, comandado por el señor de Villers, atacaría desde el este. Y un tercer ejército, a las órdenes de Luis de Nassau, atacaría la región del norte en Friesland. El ataque sobre Roermond fue un fracaso, ya que la ciudad no quiso ser liberada por el ejército calvinista, que tuvo que retirarse a toda prisa hacia Alemania. El 23 de abril de 1568, en la batalla de Dahlen, el ejército rebelde de 3.000 hombres fue derrotado sin paliativos y aniquilado por un contingente español de 1.600 hombres de los tercios. Así se las gastaban. En cuanto al ataque por el norte, el ejército calvinista, a las órdenes de Luis y Adolf de Nassau, fracasó también en su intento de ocupar Groninga, que tampoco quiso ser liberada. Ante este fracaso, Luis decidió retirarse y, perseguido por las fuerzas españolas, concentró sus fuerzas en el monasterio de Heiligerlee, donde tomó posiciones y preparó el terreno para la defensa. El pequeño ejército español que le perseguía lo hizo de manera descoordinada, sin apoyo entre los diferentes cuerpos, desorganizado y en proporción de 1 contra 7 defensores, y fue derrotado con facilidad en Heiligerlee. Como resultado, las tropas reales se retiraron hacia Groninga. En cuanto a Nassau, llegado frente a Groninga, estableció su campamento en la zona noreste, pero no consiguió bloquear la ciudad, ni alzar las poblaciones vecinas. Fortificó el campamento y los accesos al canal de Damstediep, por donde podía comunicarse con Dam y el puerto de Defchiel, y desde allí con la ciudad alemana protestante de Emden. Así las cosas,
desde Groninga se enviaron mensajeros al duque de Alba solicitando refuerzos. Este empezó por enviar a Groninga a su lugarteniente y fiel amigo, el coronel Chiappino Vitelli. Frente a Groninga se sucedieron muchas escaramuzas y los rebeldes siempre lograban escabullirse sin sufrir excesivas bajas. Pero el tiempo jugaba a favor de los calvinistas y Alba necesitaba derrotar a Luis de Nassau antes de que su hermano Guillermo de Orange iniciara su invasión por el sur y tener entonces que luchar en dos frentes. En cuanto a Luis de Nassau, su objetivo estratégico era muy claro y lo estaba abordando. Debía alejar a los temibles tercios y al duque de Alba de la zona de Bruselas para que su hermano pudiera realizar la invasión de los Países Bajos sin apenas oposición. Ante la falta de resultados, el duque de Alba decidió tomar el mando de las operaciones personalmente y dirigirse a Groninga con más unidades. Tenía que concentrar y movilizar sus fuerzas sin que Nassau se alarmara. Para hacerse una idea de la complejidad de la marcha y de la capacidad de planificación del duque, la infantería debía cruzar 4 caudalosos ríos en primavera, cuando el caudal es el más alto: el Mosa, el Waal, el Rin y por último el Ixel, en la misma de Venter. El día 13, el duque de Alba se reunía a toda prisa con su ejército en Coevorden para llegar con él a Groninga el día 15 de julio. En un alarde de capacidad logística y estratégica, había desplazado a todo su ejército casi 200 kilómetros en casi 5 días, sorprendiendo completamente al ejército calvinista. Sin detenerse, comenzó a atacar el campamento calvinista. Nassau, sorprendido, inició la retirada del campamento discretamente, mientras dejaba fuerzas cubriendo sus fortificaciones. Cuando el duque de Alba tuvo confirmación de que se estaban retirando, ordenó un asalto general que desalojó a los rebeldes de todas posiciones. Alba no podría, por tanto, desplazarse al sur todavía. Y eso que las demostraciones de fuerza en esa zona de los Países Bajos ya habían comenzado desde hacía unos meses. En junio, el conde Guillermo Vandenberg, en una incursión, ocupó el castillo de Bergen, del que fue expulsado por Sancho de Londoño. Y a principios de julio, el francés François de Coqueville, al mando de un contingente de unos 2.500 hugonotes, entró también por el sur, devastando tierras y quemando propiedades, hasta que fue expulsado por las tropas realistas del conde de Rolls. El 17 de julio, el duque de Alba se desplazó hacia la ciudad de Schloesteren, desde donde volvió a enviar destacamentos de caballería hacia el noreste, este y sureste, en busca de rastro del enemigo, ya que la población local, de mayoría protestante, no colaboraba en proporcionar información. Finalmente, se constató que los rebeldes estaban retirando hacia el río Ems. El 18 de julio, Alba levantó el campamento y se dirigió hacia el Ems, y el 19 acampó en Vede. Allí le llegó la nueva información de sus patrullas. Los rebeldes se hallaban cerca de la ciudad de Rede. La preocupación de Alba aumentó, ya que en Rede se hallaba el único puente que atravesaba el río Ems, y eso podía significar que el ejército de Nassau no solo podía escabullirse rápidamente dentro de Westfalia, sino que destruyendo el puente podían dejar aislado al ejército español en la margen izquierda. El 20 de julio llegaba el duque de Alba a Rede, y para su sorpresa vio que Nassau cometió el error de no ocupar ni Rede ni su puente sobre el Ems. Envió entonces patrullas al norte y al sur, y mientras esperaba construyó un rebellín para defender el importante puente, dejando en él una compañía de alemanes. Al poco, le llegaron informes de que los rebeldes se dirigían al norte, por la orilla izquierda del Ems. Llegado Nassau a Jemmingen, pudo reunir allí de nuevo a todo su ejército, tanto a las unidades que traía con él como a otras unidades que, dando un rodeo para evitar a los españoles, se retiraron desde Groninga bordeando el sur del Dollard. Luis de Nassau dispuso de 4 o 5 días para construir 4 bastiones frente a la población en un terreno estable y encarando hacia el sur, por donde aparecería Alba con su ejército, protegiendo especialmente el único camino sobre el dique que desde el sur daba acceso a la población. El 21 de julio, sin perder el tiempo, el duque y sus oficiales, con varios escuadrones de caballería ligera, salieron en pos de los herejes. Llegados a la aldea de Stapelmoor, Alba, con su guardia y un escuadrón de caballos ligeros, se fue hacia la izquierda. Hacia la derecha envió a Sancho Dávila con 30 arcabuceros a caballo. Había que dar con Nassau lo más pronto posible. A la altura de la ciudad de Leer,
contactaron con un grupo de reiters enemigos. Los cargaron y los pusieron en fuga, logrando capturar al menos a uno de ellos. A la vez que el prisionero era enviado al duque de Alba para obtener información, se le daba la noticia de que el ejército enemigo había sido localizado en los alrededores de Jemmingen. Habían llegado a lo que iba a ser el campo de batalla de Jemmingen. Si se observa desde las posiciones españolas, a la derecha está el imponente y caudaloso río Ems. Paralelos a él hay un canal y un gran dique por encima del cual discurre un camino que es el único acceso hacia una gran explanada en donde se levanta el pueblo de Jemmingen. En el dique, por donde circula el camino, existen 3 grandes esclusas que drenan el agua del canal a las campiñas de la margen izquierda del Ems. Junto a estas esclusas se encuentran algunas casas y cruzando sobre los canales unos puentes. Llegado a Nassau a Jemmingen, dejó la caballería a su derecha, cubriendo la campiña y el flanco abierto. La infantería la colocó bien protegida detrás de los bastiones, apoyando su flanco izquierdo en el canal paralelo al Ems. Además, envió diversos destacamentos a cada una de las esclusas, con la misión de abrirlas y proceder a inundar la campiña por donde iban a avanzar los españoles. Informado el duque de Alba del despliegue del enemigo frente a Jemmingen, envió a Dávila con una fuerza de 500 arcabuceros y la compañía del capitán Montero, de 150 arcabuceros a caballo. Llegados al primer grupo de casas, junto al canal, Dávila y sus tropas sorprendieron a un grupo de calvinistas, a los que rompieron y pusieron en fuga. Acababa de empezar la batalla de Jemmingen. En su persecución, llegaron a otro puente que cruzaba un canal con una primera esclusa, que otro destacamento enemigo estaba abriendo. Tras un corto combate, fueron puestos en fuga. Dávila se dio cuenta enseguida de la estratagema de Nassau, por otro lado muy típica en Flandes, de abrir esclusas para negar un territorio y aislar al enemigo. Las esclusas eran la clave de la batalla. Habían cambiado los objetivos de los españoles. Primero, cerrar las esclusas y luego destruir al enemigo. De nuevo, avanzaron por el camino, encontraron una segunda esclusa con unas casas alrededor. Así que cargaron sobre los rebeldes que ya la habían abierto, los pusieron también en fuga y repitieron el proceso de cerrar la esclusa. Siguieron atacando y cargaron sobre la tercera y última esclusa. De nuevo, derrotaron al destacamento calvinista que la protegía y la cerraron. Tenían ya bajo control las 3 esclusas que, de permanecer abiertas, hubieran convertido los campos y la campiña en un inmenso pantano, inmovilizando al ejército español. Llevados por el ímpetu, los españoles persiguieron a los calvinistas hasta sus bastiones artillados. El hecho de ser pocos y estar muy cerca de los calvinistas en fuga les libró de ser masacrados por la artillería enemiga, que apenas pudo realizar una descarga. Fue más que suficiente para que dieran media vuelta, volvieran al puente y se aprestaran a defenderlo como pudieran. Nassau, informado ya de que había perdido el control de las esclusas, que eran lo que le permitía inmovilizar al ejército español, organizó un escuadrón de 4.000 arcabuceros, que en formación cerrada se dirigieron hacia el puente. En esos momentos, el puente y la casa aledaña estaban solo ocupados por entre 15 a 30 arcabuceros a caballo. El escuadrón de 4.000 hombres no pudo desplegarse ni maniobrar bien en un frente pequeño, con un enemigo escaso pero bien atrincherado y dispuesto a resistir como fuera. Así que la rociada de balas que alcanzó el puente y la casa, pese a ser descomunal, apenas produjo daños. Muy al contrario, cada disparo de un arcabucero español a semejante masa causaba una baja. Este descomunal y desproporcionado ataque de 4.000 contra 30, eso sí, en un estrecho frente, duró apenas media hora. Súbitamente aparecieron los maestres de campo Romero y Londoño, sus 1.500 arcabuceros y 300 mosqueteros. Tal como llegaron, soltaron una descarga y cargaron directamente contra el escuadrón enemigo, al que hicieron retroceder. Es importante destacar la diferencia entre arcabuz, más ligero y de menor alcance, del mosquete, más pesado pero de mayor alcance y que debía ser apoyado en una horquilla para poder dispararse. En palabras de Taylor, en su libro The Art of War in Italy, la efectividad del mosquete en manos de los españoles impresionó a la opinión militar europea. Cierro comillas. El uso de formaciones armadas con mosquetes daba una ventaja táctica a los españoles que podían así empezar a causar bajas a larga distancia.
Volviendo a Jemmingen, Nassau se impacientaba porque ahora el tiempo se volvía en su contra. Alba seguía avanzando con su ejército entre campos y lodazales. Era cierto que sin poder emplazar la artillería ni poder usar toda la caballería, pero la temible infantería española y valona iba poco a poco acercándose. Tampoco sabía exactamente por qué su gran escuadrón no podía tomar un puente y una casa. Así que desde el pueblo envió río arriba unas barcas para que informaran del número real de efectivos que las estaban defendiendo. Para su sorpresa, fue informado de que eran pocos, muy pocos los que defendían la esclusa y estaban deteniendo a sus tropas, por lo que envió otro escuadrón en soporte. Viendo los españoles desde el puente los movimientos en el campo rebelde, pidieron refuerzos al duque, que se los denegó. Alba calculó que su destacamento en el puente, en un frente estrecho, podría todavía aguantar la acometida y dar tiempo para seguir su dificultoso avance por la campiña. Nassau, ya con sus escuadrones organizados y viendo que por el camino no aparecían más tropas españolas, envió a toda la infantería del centro y del flanco izquierdo para que cargara contra los que ocupaban el puente y la casa. Estos, viendo el avance en masa, volvieron a pedir refuerzos al duque. Los refuerzos les fueron de nuevo denegados, pero de allí no se movió nadie. Tal era la disciplina y templanza de la infantería de los tercios y que marcaba siempre la diferencia en las batallas. Se persignaron, cargaron todas sus armas y esperaron. Esta vez eran atacados por dos escuadrones, el anterior de 4.000 hombres por el frente y por otro algo menor que avanzaba hacia su flanco. Este último, para maniobrar, tuvo que entrar en una zona pantanosa a la izquierda del puente, lo que hizo su avance lento y desordenado. Se volvieron a pedir refuerzos, pero de nuevo les fueron denegados. Los escuadrones calvinistas empezaban ya a acercarse más y más, pero en las filas españolas nadie se movía. Y cuando llegaron a apenas 30-40 metros, se dio la orden de fuego en las filas de los tercios, y varios cientos de arcabuces dispararon simultáneamente a quemarropa. A esa distancia, y contra semejante masa de tropas enemigas, los disparos no erraban, y los calvinistas cayeron por cientos. Los que sobrevivían en las primeras líneas se vieron empujados por los que venían detrás, y tropezando con los caídos no hicieron más que aumentar la confusión. Para el escuadrón, que por la zona pantanosa intentó franquear la posición española, aún fue peor. Si inicialmente no recibieron de lleno la descarga a quemarropa por su posición en la línea, cuando vieron desmoronarse la unidad principal, también lo dieron todo por perdido e intentaron retirarse. Pero al estar en una zona pantanosa, apenas pudieron maniobrar. La siguiente descarga fue para ellos. Y fue atroz. Prácticamente inmovilizados, fueron abatidos por la arcabucería española mientras se revolvían el fango. Muy pocos sobrevivirían. En cuanto empezó a disiparse el humo y se apreció la matanza que causó la descarga a quemarropa, los grandes escuadrones se detuvieron primero, para luego observar aterrorizados como otro escuadrón español se les venía encima, y ya no aguantaron. La mayoría soltaron las armas y se dieron todos a la fuga, buscando la protección de sus parapetos. De nuevo, la artillería orangista no pudo hacer nada por detener todo su frente abarrotado de soldados propios, y se quedaron clavados en sus puestos, viendo cómo se les venía encima una masa de soldados despavoridos que era todo lo que quedaba de un escuadrón de 4.000 hombres. Y este fue el principio del fin para el ejército de Nassau. La infantería de los tercios, que tan a duras penas llevaba avanzando sobre campos parcialmente anegados, llegaba ya a la vista de los escuadrones enemigos que habían avanzado, bloqueando a su propia artillería. En cuanto a la derecha del ejército rebelde, no solo vio aparecer por su frente a todo el ejército español, fue testigo también de cómo se desmoronaba el centro izquierdo y de cómo todos se daban a la fuga: infantes, arcabuceros, piqueros, caballería y oficiales. En el centro izquierda calvinista, las unidades en fuga atravesaron las baterías, cuyos servidores abandonaron los bastiones y los que no lo hicieron cayeron junto a sus piezas. En su fuga, rebasaron el bagaje y los límites del campamento perseguidos de cerca por los españoles, que persiguiendo a los rebeldes fueron a dar con todo el rico bagaje calvinista, y nadie se detuvo a desvalijar, sino que siguieron con la persecución, implacablemente, para que el enemigo no pudiera recuperarse. Luis de Nassau entre ellos, y se desmoronó también. En pocos minutos, aquel ejército de banderas flameantes, bien formado y parapetado 3 o 4 bastiones artillados, se convirtió en una masa desordenada de fugitivos. Lo que siguió fue una masacre.
y los que no murieron bajo el fuego de la infantería lo hicieron ahogados en las aguas del río Ems. Muy pocos, entre ellos Luis de Nassau, alcanzaron en su vida a subir a algún bote que los llevó a la otra orilla. Se dice que en Emden se supo de la derrota calvinista por la cantidad de sombreros y cadáveres de mercenarios alemanes que bajaban por el río. El ejército rebelde se había metido él solito en una ratonera, y cuando salió derrotado no tuvo donde buscar protección. Quedó encerrado, y esta vez significó el aniquilamiento total del ejército calvinista en el norte. Perdió todas sus banderas y todo su bagaje, alrededor de 1.500 caballos, y tuvo entre 7.000 y 10.000 bajas según las fuentes. Los españoles perdieron unos 80 hombres muertos y unos 220 heridos. Resuelta la vuelta a Groninga, se organizaron las unidades, y el 24 de julio acamparon en Rede. El 25 se alojaron en Vede. El 26, el duque y su escolta se dirigieron hacia Dam y Delfzijl, mientras el ejército se dirigía directamente hacia Groninga. Durante este repliegue se produjeron unos hechos muy relevantes para la historiografía posterior: la historia con mayúsculas y la leyenda negra con sus manipulaciones. Cuando las unidades del Tercio de Cerdeña pasaron por la zona de Heiligerlee, aprovecharon la ocasión para vengarse de los campesinos y lugareños que durante la retirada, tras la derrota, habían agredido y asesinado a sus compañeros. Con la permisividad de los oficiales, se cometieron algunos asesinatos y excesos contra los sospechosos, y desmanes e incendios contra las aldeas. Inmediatamente se informó al duque de Alba de lo sucedido, y éste ordenó apresar a todos los involucrados, degradar a sus oficiales y ajusticiar a los culpables. El duque ordenó además disolver el Tercio de Cerdeña. El delito cometido era muy grave. Se habían saqueado, agredido y asesinado a súbditos del rey en territorio del rey por soldados al servicio del rey. Alba era un militar muy estricto, no un político, y las cosas para él eran negras o blancas. Así como creó el Tribunal de Tumultos para traidores y herejes, la justicia para los criminales propios era también implacable. En publicaciones de cierta relevancia, como Motley and the Rise, o en las monografías históricas de la historia del mundo de la Edad Moderna de Cambridge, se afirma con tanta intensidad como falsedad poco menos que el ejército del duque de Alba recorrió la región desde Jemmingen hasta Utrecht, unos 300 kilómetros, haciendo arder casas y pueblos, asesinando a hombres y violando a mujeres. Por aquel entonces no se podía derrotar a España en el campo de batalla. La historia se retorcía y manipulaba para alimentar la leyenda negra. Así que había que recurrir a otro tipo de guerra. En este contexto, es también sorprendente cómo desde las mismas fuentes se disculpa la violencia contra los católicos, especialmente sacerdotes y monjas, tratando de justificarla con los argumentos más absurdos. Restablecido el orden, el duque marchó a Bruselas para fijar su atención en la incipiente invasión con la que amenazaba Guillermo de Orange. Evitada la invasión en el centro, con la derrota de los calvinistas en Dahlen, y vencida la invasión por el norte, con la derrota de los herejes en Jemmingen, ya solo quedaba por destruir el intento de invasión por el sur a cargo del mismísimo Guillermo de Orange. Iba a comenzar la campaña y combate del río Get. Pero esto es tema ya de otro capítulo. Espero que este os haya gustado lo suficiente para darle al like y suscribiros al canal. Hasta pronto, amigos. Nos veremos en el sur de Flandes en la campaña del río Get.